el mercado mirando y cotizando cada fleco que se le escapó o que no se le escapó, porque el mercado europeo no cotizaba ayer. ¿Cómo lo has visto? ¿Fue contundente? ¿Qué le faltó? ¿Se quedó corto? ¿Cómo has visto esa última intervención de Powell? Una vez más, Powell sembró de dudas e incertidumbres una decisión, la de subir 1/4 de punto los tipos de interés, que se había producido con un comunicado bastante escueto, bastante decente, en el que se apuntaba pues a que esa esperada pausa ya estaba cerca, ¿no? Yo sigo pensando que la Reserva Federal bajará las tasas de referencia en la segunda mitad del año, cuando se confirme esa recesión y el desempleo aumente y, sobre todo, pues todas esas compañías zombies que solo han podido sobrevivir gracias a los tipos de interés artificialmente bajos, pues empiecen ya a dar la cara, ¿no? Con ese famoso decalaje que ya habrá pasado 1 año y medio prácticamente desde que comenzó la subida de tipos de interés y va a impactar claramente en verano, ¿no? Algo que las previsiones actualizadas ayer por el Banco Central no se recoge, porque entonces obligaría a la propia Reserva Federal a asumir que tendrá que cambiar de rumbo. Ellos saben que lo van a hacer en el dot plot, en el famoso gráfico en el cual se ve lo que opina cada uno de los diferentes gobernadores de la Reserva Federal. Ya vemos que todos están ya pasando de bando a los más dovies, a los que son más palomas. Además, esto se va a hacer por razones electorales. Esto es muy importante y yo creo que se está dejando un poco de lado en los análisis. A veces pecamos demasiado, ¿no?, de economistas o de análisis financieros. Las razones electorales son fundamentales, lo cual supone un misil argumental en la línea de flotación de la supuesta independencia de un banco central que al final trabaja codo con el Tesoro. Aunque ayer efectivamente hubiera lío entre Powell y Yellen. Hay que decir que al fin y al cabo es la hacienda del país, el Tesoro, y como en otras ocasiones Powell en su intervención pues dio varias de cal y otras de arena. En función de quién le escuche, puede sacar la conclusión que desee. Eso es lo bueno de Powell, ¿no? Y personalmente creo que el golpe ayer en Wall Street no vino tanto por esas palabras de Powell, sino por las de Janet Yellen, dando esa marcha atrás en su intención de asegurar todos los depósitos bancarios. La clave no es tanto que no los asegure, sino que es que ella dijo que sí los iba a asegurar. Es que ha habido varios cambios de opinión en los últimos días y esto pone a buena parte de la banca mediana de Estados Unidos en la diana. El gran problema aquí, del que nadie quiere hablar, es que la crisis inmobiliaria ya no solo afecta a las hipotecas, sino que ahora mismo el problema está en el segmento comercial y sobre todo en el de oficinas, en una bomba que ya ha estallado y que es una de las principales razones de que se esté produciendo esa fuga de depósitos de las entidades pequeñas a las grandes, que ha aumentado en las últimas horas, sobre todo después del anuncio de Yellen. Ya no se trata solo de efecto contagio, de la quiebra, intervención, como queramos llamarlo, de Silicon Valley Bank, sino de que hay muchas otras entidades que no tienen ni siquiera deuda pública que llevar a la ventanilla de la Reserva Federal para obtener liquidez y que tienen un virus en forma de morosidad en sus balances derivado de esta crisis inmobiliaria. Según los cálculos de JP Morgan, hay unos 550.000 millones de dólares de depósitos que han volado de los bancos medianos y pequeños a los grandes, una tendencia que va a continuar después de que Yellen pues haya dejado claro que solo se va a salvar a los bancos sistémicos. Hay que tener en cuenta también que, según los últimos cálculos que proporcionaba la agencia Bloomberg esta misma mañana, este año vencen 400.000 millones de dólares de deuda en el segmento inmobiliario comercial y los bancos que tienen que pagar se están descapitalizando. El 70% de estos préstamos están dentro de los bancos regionales, de los bancos locales, que son los que están sufriendo una crisis de confianza mayor, ¿no? En total, hasta 2025, aproximadamente 2,5 billones con B, trillion dólares, si lo decimos como los norteamericanos, de deuda de este tipo vencen en los próximos 5 años, según también apuntaba Morgan Stanley. Entonces, yo creo que es evidente, cuando ya sea evidente el desastre, la Reserva Federal bajará tipos de interés. Lo que pasa es que todavía tiene tiempo para hacer 1 o 2 subidas más, veremos si es una, si son 2, y luego ya en la segunda mitad de año pues cambiar el rumbo. Y al final quedarán menos bancos, que es otro de los elementos necesarios para implantar ese nuevo modelo de divisas digitales de banca central, esas CBDCs, Central Bank Digital Currencies, que no olvidemos que el próximo julio comienza a implantarse en Estados Unidos con un modelo híbrido que se denomina FedNow y que va a crear una nueva moneda que se va a llamar el FedCoin y que va a servir de avanzadilla para el dólar digital. Seguramente ahí ya sea cuando veamos un cambio notable del discurso de Powell y sus muchachos.